buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cap. Parte 2. Stab. Shrim. Dos demonios más cayeron al suelo antes de estallar en llamas, iluminando el área lo suficiente como para que pudiera ver las caras desesperadas de los pocos demonios que quedaban. Como Sona había dicho crípticamente, recientemente había habido una gran cantidad de diablos y demonios entrando en el área, y parecía haber aumentado a un ritmo exponencial inquietante. Incluso durante ese periodo en el que estuve tranquilo, tuve que sacar al menos 10 en mi camino de regreso a casa. No hay usuarios de Sacred Gear hasta ahora, pero esto se estaba volviendo bastante problemático. Y a partir de ahora, acabo de matar al número 20 del día. Alegría. Maldita sea. ¿Qué pasa con este humano? Un demonio de pelo negro siseó mientras sus manos se retorcían horrendamente en garras afiladas. Nunca escuché de un humano que pueda pelear así. Es un exorcista. Tiene todas esas runas sagradas sobre él. Una criatura con una tez de lagarto entrecerró los ojos hacia mí. No, él no está usando la ropa de la iglesia. Una criatura parecida a un cuervo inclinó la cabeza en un ángulo de 90 grados que casi rompe huesos. También está usando magia, y ya sabes cómo se sienten esos feligreses acerca de los magos. No podría importarme menos, este humano me está volviendo loco. El primero saltó hacia adelante para darme un golpe, conjurando simultáneamente varias bolas de fuego detrás de él para atacarme desde todos los ángulos cuando esquivé su primer ataque. Lástima que no estaba prestando atención a las cuchillas que apuntaban a sus extremidades. Stab. Gar. El diablo gritó cuando fue detenido prematuramente debido a que mis cuchillas empalaron sus piernas contra el asfalto, seguido poco después por sus brazos cortados. Antes de que pudiera intentar liberarse, introduje una llave negra en su cabeza, acabando con sus gritos de dolor. Mierda. Divídanse. Los primeros 2 y otros 4 demonios surgieron de sus ubicaciones y se alejaron en diferentes direcciones para evitar mis ataques. Es posible que me hayan hecho más difícil apuntar, pero terminaron convirtiéndose en un objetivo más fácil para la tripulación con la que estaba para eliminarlos. Bola de fuego. Momo conjuró una enorme bola de llamas rojas y la dirigió hacia el demonio cuervo, incinerándolo instantáneamente sin posibilidad de que gritara. Aquí vamos. Tsubasa saltó de su escondite y golpeó a la criatura lagarto con fuerza en el estómago y la envió a estrellarse contra el pavimento, creando un cráter de 2 pies en el proceso. ¡Ey! Ruruko pateó a un tercer demonio justo entre las piernas y lo envió volando por los aires, dejándolo abierto para Meguri, quien se apresuró a apuñalarlo en el aire. ¡Maldición! Uno de los extraviados intentó correr hacia un callejón vacío solo para encontrarse con un guante de metal cortesía de Ise. Ten un rayo sobre mí. Akeno soltó alegremente su ataque al demonio, reduciéndolo a cenizas rápidas en unos pocos segundos. Los 2 restantes palidecieron ante la oposición y probaron en una dirección diferente, solo para caer muertos por la introducción de las espadas de Kiba. Bueno, creo que los tenemos todos. Rias comentó mientras miraba alrededor del área con el ceño fruncido. Pero, sinceramente, esto tomó mucho más tiempo de lo esperado. De hecho, esto es muy preocupante. Sona estuvo de acuerdo cuando salió de su lugar e inspeccionó el área. El pequeño cruce de carreteras del área se parecía más a algo de un escenario post-apocalíptico con enormes grietas en el suelo y los diversos postes de señalización arrancados y doblados como tejido. Los números han estado aumentando en los últimos días y parecían ser más audaces en términos de llegar al área de la escuela. Tendremos que establecer más hechizos de detección en el área, pero parece que están encontrando su camino alrededor de ellos, solo pudimos detectar la mitad de ellos hasta ahora. Momo frunció el ceño mientras golpeaba sus pies con impaciencia. Al menos tenemos Emilia-kun para ayudar a encontrar el resto. Sí, tal vez podríamos obtener algunos hechizos de detección de él para ayudar. Eso estaría bien, Emilia-kun. Sona se volvió hacia mí solo para hacer una pausa. Emilia-kun, ¿estás bien? Me giré para mirarla desde el montón de cuerpos carbonizados cerca de mí. Sí, estoy bien. ¿Qué pasa?
Estaba preguntando si podrías conocer algún hechizo de detección para colocar en el área. Ah, claro. Distraídamente me rasqué la nuca mientras consideraba el número de hechizos en mi cabeza. Sí, creo que puedo prestarte un par de hechizos si es solo detección. Ella asintió mientras me daba una mirada superficial. Simplemente me volví hacia la pila de cuerpos y suspiré levemente mientras escribía una runa para quemarlos. Algo andaba mal conmigo. No estoy seguro de qué, pero me he sentido algo frustrado durante las últimas semanas y no estaba seguro de por qué era así. Lo único que sé es que este sentimiento siempre surge después de mis cacerías de estos Stray Devils. ¿Qué estaba mal conmigo? Un olor repentino en el aire rompió mis pensamientos y dirigí mi atención a un desagüe cercano. La tapa se desprendió ligeramente de todos los ataques anteriores y la abertura fue suficiente para dejar que el olor a aguas residuales saliera de la abertura. Pero ese no fue el olor que capté, era algo más sulfúrico en el olor de un demonio. Una proyección rápida dirigida al desagüe y el demonio saltó de su escondite y aterrizó justo en medio del grupo. La criatura de cara relativamente pálida se puso más pálida al ver a los nobles a su alrededor y comenzó a escabullirse. Inmediatamente le lancé una daga, pero por pura suerte la esquivó en el último segundo, dejando que pasara junto a él mientras saltaba a la azotea y se escapaba. Tienes que estar bromeando. Dejé escapar a un tipo débil. Este es mío. Antes de que nadie más pudiera refutar, canalicé prana a mis piernas, y con un gran salto, salté a la azotea y comencé mi persecución con el diablo. Fue un poco un orgullo profesional derribar a una criatura que escapó de mi ataque. Fue unas pocas millas más tarde que logré arrinconarlo en un almacén abandonado un poco cerca de la colina más cercana a la ciudad. Por mucho que lo intentara, se estaba dejando abrir por la espalda para un tiro rápido con una flecha. Gar. Tropezó por un momento antes de caer de cara al suelo, su cuerpo estalló en llamas por la espada empalada en su espalda. Aterricé ligeramente en el suelo y vi el lento arder del cuerpo, usando ese momento para hacer un balance de la situación. Por lo que pude ver, fue mala suerte que hubiera más perros callejeros entrando en el área. Los cautelosos esfuerzos de la chica por mantenernos a milla y en secreto eran más que pura paranoia de que alguien nos perseguía por nuestras fortalezas. Aún así fue amable de su parte, y en el caso de Ise, definitivamente necesitaría protección. Había sido sutil, pero durante el periodo de entrenamiento, me di cuenta de que no había superado completamente la muerte de ese ángel caído. Dado el trauma por el que pasó, eso era un hecho. Me sentí tan viejo. Después de ver cómo se apagaban las llamas, hice un balance del área en la que estaba y me encontré vagando por el espacio. Esto era bastante grande para un pequeño almacén junto a la colina, esto podría caber cómodamente en mi antigua casa. Era relativamente tranquilo y bastante decente, de hecho. Estuve pensando en encontrar un apartamento o un pequeño edificio para usar como casa de seguridad en caso de que tuviera que esconderme, y este lugar era relativamente remoto y podría usar algunas de las habitaciones a los lados como almacén o incluso mi taller. Debo tener suerte. Sin previo aviso, mis brazos se movieron automáticamente para interceptar una lanza de color cobre dirigida a mi espalda, cortándola limpiamente por la mitad y haciendo que las dos mitades perforaran el suelo con fuerza. Solo tuve un breve momento para mirarlos antes de que se agrietaran y se rompieran en pedazos más pequeños, esparciendo los restos por todo el suelo. No pensé demasiado en eso cuando comencé a mover mi cuerpo a tiempo para evitar otra lanza, esta vez una roja dirigida a mis piernas. Pero para mi desagradable sorpresa, la lanza comenzó a doblarse en un ángulo antinatural y se dirigió directamente a mi cabeza. Vertí más prana en Kansou para extender el borde y así interceptar la punta de la lanza, antes de saltar a tiempo para romper mi arma y destruir la lanza también. Rápidamente me puse de espaldas a una columna y bajé mi centro de gravedad mientras proyectaba otra cuchilla y examinaba el área con ojo crítico. Eso estuvo cerca, casi no sentí la intención asesina detrás de esas lanzas, y quienquiera que fuera podía ocultar su presencia muy bien. Pero ¿quién fue? Aplaude. 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 Giré mi cabeza lentamente para encontrar a un individuo apoyado contra la pared mientras juntaba sus manos perezosamente mientras lucía un poco divertido.
Su vestimenta consistía en un moderno blue jeans rasgado en ciertos lugares, una camisa simple y una chaqueta oscura, completa con un par de zapatillas de deporte. Su cabello era algo así como una tundra, con diferentes tonos de verde y amarillo y siendo muy largo. Su rostro estaba muy tatuado en un lado de la cara, y sus ojos eran de un profundo tono rojo. Pero esos no fueron los que me llamaron la atención. Lo primero fue el olor a sangre fresca y un olor ligeramente sulfúrico que me dio una pista sobre su naturaleza diabólica. Este tipo era claramente alguien que había luchado mucho en su vida y había matado a más en el proceso. La segunda tenía que ser esa forma un poco descuidada en la que se comportaba. Este era alguien acostumbrado a estar en el campo de batalla con múltiples oponentes y siempre saliendo victorioso. Combinado con la sonrisa divertida en su rostro, diría que este era un tipo que siempre buscaba al oponente más fuerte para pelear. Lo último que noté fue la lanza que actualmente sostenía bajo su brazo. Tenía una coloración algo enfermiza en el eje, con líneas de color verde oscuro que se fusionaban de manera desigual con un amarillo nauseabundo y marcas en partes aleatorias del cuerpo. Adjunta justo en la parte superior estaba quizás una de las puntas de lanza más malas que he visto. Sin embargo, a pesar de mirarlo, la lanza se sentía vacía por alguna razón. Como si faltara algo como las espadas de Kiva. Bagump. Este sentimiento de nuevo, el sentimiento de algo dentro queriendo despertar. Solo lo sentí con el Swordbeard de Kiva y quizás con Ise cuando examiné por primera vez su anatomía modificada. Esto solo podía significar una cosa. Este demonio era uno de los usuarios de Sacred Heart sobre los que Sona me advirtió, uno que requería un equipo para tratar. Y yo era su objetivo. Sabía que no debería haber probado mi suerte de rango E. Bien, muy bien. El diablo habló con un ligero acento en el acento que hacía pensar en Europa del Este. Es muy raro encontrar a un ser humano que pueda pelear con un demonio en combate cuerpo a cuerpo. Claramente, no eres miembro de la iglesia ya que no llevas la ropa de un sacerdote, pero tienes las sagradas escrituras en tu ropa. Al mismo tiempo, parecías capaz de manejar armas demoníacas. Quizás alguien afiliado a los Grigori. Por otra parte, quizás seas tú a quien he estado escuchando durante los últimos días. Hizo una pausa para mirar el lugar donde solía estar el demonio anterior. El que ha estado entrenando a la nobleza Gremori, que reside en esta ciudad y derrotó a la nobleza Phoenix. El mago humano raro en el área. Entonces, divirtámonos un poco para descubrirlo. Menos mal que estaba manteniendo un dedo apretado en mi gatillo, porque este tipo podía moverse mucho más rápido que Kiva. Apenas me moví hacia un lado y proyecté una espada para cubrir mi punto débil cuando él la golpeó con su lanza. Sin detenerse, giró la lanza en un ángulo imposible y casi me cortó el cuello con la punta. Lancé todo mi cuerpo hacia atrás y usé el impulso para lanzar una patada a la cabeza, pero él la esquivó fácilmente y retrocedió, usando el freno para volver a un lugar seguro. Luego, tirando de su brazo hacia atrás, soltó la lanza con un gran lanzamiento y me lanzó a la cabeza. Apenas logré parar la lanza golpeando la punta de la lanza a tiempo para que pasara junto a mí y golpeara la columna detrás de mí. ¡Boom! No estaba preparado para eso y lo pagué muy caro al salir volando por la explosión y casi chocar contra la pared frente a mí. Maldiciendo mentalmente, proyecté una espada y se la lancé al demonio, quien rápidamente trajo otra lanza y la giró lo suficiente como para derribar mi espada, solo para ser introducido a mis propias explosiones. Aterricé a unos metros de distancia y me puse en una posición con Kanzo y Bakuya, observando el lugar que explotó. Bueno, eso fue bastante inesperado. La voz que venía detrás de la nube de humo sonaba divertida, antes de que el humo fuera separado por la lanza, revelando que el diablo estaba ileso y parecía relativamente emocionado. Pero eso también fue bastante divertido. Esta vez ataqué primero y arrojé ambas espadas a sus piernas antes de correr hacia adelante con un par nuevo en mis manos, para atacarlo mientras estaba en pleno vuelo. Pero con la facilidad de alguien que se ha encontrado con este estilo de ataque, el demonio torció su cuerpo y usó su lanza para alejar ambas espadas de mí antes de empujar violentamente la lanza hacia mi cabeza.
Apenas tuve la velocidad de reacción para tirar de mi cabeza hacia atrás y usé el impulso para patear su mano hacia arriba, mientras que usé un brazo para anclarme y dejar que el movimiento fluyera naturalmente para permitirme hacer una patada giratoria y golpearlo en el costado. Para no ser disuadido, el demonio dio un salto mortal y logró arrojarme la lanza, obligándome a abandonar mi agarre y rápidamente proyectando otra hoja para empujarme del suelo y en el aire, antes de romper mi proyección y enviar fragmentos en todas partes. Instrucciones para tratar de golpearlo. Pero simplemente creó otra lanza y apuñaló el suelo para crear una barrera para detener los fragmentos que le apuntaban. Dejó escapar una risa espeluznante mientras miraba desde detrás de la barrera que hizo. No está mal, no está nada mal. Pero no nos apresuremos en esto. Disfrutemos esto más. Fruncí el ceño mientras lo miraba. Este demonio fue sin duda el más desafiante hasta la fecha. Hizo que los otros Strays parecieran malas hierbas e hizo que Kiva pareciera débil con sus ataques. Seguro que era peligroso, y tengo que estar alerta. Y todavía... El extraño sentimiento de frustración fue reemplazado por el sentimiento familiar de conciencia del peligro y el sentimiento de exuberancia contenida en esta pelea. No estaba seguro de por qué este último era el caso, pero solo tenía un pensamiento en mi cabeza mientras proyectaba un juego nuevo de mis cuchillas favoritas. Hora de ir de casa. Igual. Emilia-kun está tardando en volver. Rías comentó mientras miraba su reloj. De hecho, espero que no haya nada malo. Sona miró el reloj de su mesa, un poco preocupada por el tiempo que había pasado. Normalmente, si Shirou terminaba una cacería, les notificaría de inmediato. Incluso si el objetivo en cuestión fuera un poco más difícil, debería haber informado en un máximo de 10 minutos. Ya hacía 45 minutos que lo vieron ir tras el otro diablo. Estoy seguro de que está bien. Y se comentó mientras terminaba con el papeleo necesario para cada cacería exitosa. Después de todo, ese tipo nos entrenó para vencer a Riser, y se estaba reteniendo mucho en nuestro entrenamiento. Entonces, un Stray normal como ese tipo se convertiría en una sopa para Shirou. Eso es verdad. Tsubasa asintió levemente antes de hacer una pausa. Aún así, esto está tomando un tiempo. ¿No crees que él está en problemas por casualidad? Dudo que... Sona miró rápidamente a Meguri y Reya, quienes momentáneamente tuvieron una expresión preocupada por esas palabras. Acabo de revisar la lista de Strays que aparecieron esta noche, hasta ahora no hay usuarios de Sacred Gear, y ese fugitivo era un demonio recién encarnado que valía un peón, por lo que no es tan fuerte. Sí, ese es un buen punto. Rías tomó su lista y miró a través del set. Hasta ahora, solo apareció un usuario de Sacred Gear, y eso fue antes de que Emilia viniera aquí. Todos los demás son Strays de bajo grado, por lo que no tenemos nada que... Hizo una pausa abrupta en sus palabras, y sus manos se apretaron considerablemente en el documentos. ¿Rías? Sona preguntó con cautela mientras los demás tomaban nota de esta extraña reacción. Sona. ¿Por casualidad se han encontrado con este? Rías sacó un papelito y se lo pasó a Sona. Ella lo tomó y miró los detalles por un momento rápido. Su corazón casi se detuvo ante el nombre del diablo mencionado. Oh, no. Kaichou, ¿cuál es el problema? Tsubaki llegó a su lado para mirar el documento. ¿Recuerdas lo que dije acerca de que algunas ratas son mucho más grandes que otras? Sona respiró hondo y colocó el documento sobre la mesa para mostrárselo a todos. Esta es la rata más grande del lote. Regeis Cornelius. Un diablo reencarnado de la antigua casa de Cretan, una rama que se deriva de la casa del clan Ose. Rías comenzó a explicar con el ceño fruncido. Este demonio era un individuo muy problemático que atacó a toda la casa, erradicando sin ayuda la rama de su existencia y llevándose las armas de su amo. Este tipo ha sido un fugitivo durante los últimos 2 siglos y no ha sido atrapado ni una sola vez. Sona se quitó las gafas y se frotó la nariz. Eso y sus habilidades con las armas lo ubican bastante alto en la lista de despidos. Así que está en la lista por destruir a la rama familiar. Tsubaki preguntó mientras leía el documento. La otra razón es por su Sacred Gear. Sona respondió con cansancio.
El equipo que tiene es el Trident, es similar al Swordbeard de Yuto al ser un equipo que le permite al usuario crear armas, en este caso lanzas. Y ese demonio tiene muchas opciones. Si el uso de espadas de Yuto está destinado a ataques directos, Regeis usa su equipo de lanzas para los asesinatos. Sus múltiples métodos de asesinato a menudo no se cuestionan con su equipo. Rias tenía una expresión muy perturbada al recordar su información. Fue con tal equipo que le permitió matar a los miembros prominentes del clan y dejar fuera al resto para que él los eliminara uno por uno. Vaya, con fortalezas como esa, suena más como alguien que los superiores deberían manejar y no grupos como nosotros. Tsubasa comentó mientras miraba la foto con un poco de miedo. Oh, pero se pone mejor. Uno casi podía saborear la cantidad de venenoso sarcasmo en el tono de Sona mientras lo decía. Regeis resucitó con una pieza de caballero mutante. ¿Caballero mutado? Y se inclinó la cabeza confundido. ¿Es eso algo mucho más fuerte que un caballero normal? Mucho más fuerte. Kiba se volvió hacia Ise con una mirada sombría. Como Uchou les había explicado a Tilacia, cada una de nuestras piezas tiene un cierto valor. Eso es para piezas normales. Las piezas de mutación son mucho más raras, pero al mismo tiempo mucho más valiosas, porque alguien que resucita con una mutación piece significaría que la persona sería mucho más fuerte que otra resucitada con una pieza normal. Sí, y considerando su Sacred Gear y su crecimiento exponencial como luchador, explica por qué tiene una pieza de caballero mutado. Rias frunció los labios mientras miraba la foto. Honestamente, no entiendo el proceso de pensamiento del que reparte los avisos. Es como si quisieran que falláramos en atrapar a este tipo. ¿Tú crees? Después de todo, hay quienes desaprueban a mi hermana y a tu hermano y buscan constantemente formas de socavar su autoridad. Sona se frotó la frente con frustración. Por lo que me dijeron en casa, parecía que algunos de los altos mandos habían comenzado formas más extremas de tratar de vengarse del gobierno actual. Un método sería ponernos en la mala luz, haciendo que nuestro hermano y hermana se vean malo. Aún así, es por eso, o tal vez se trata del partido. Reya preguntó preocupada. Después de que todo el partido se filtró al público en general y todos quieren saber qué estaba pasando. Quizás esta persona es la misma. Ese puede ser el caso, pero nada de eso importa ahora. Sona miró la foto como si el hombre la ofendiera en grande. Estoy más preocupado si ella conoce a este tipo. Estoy seguro de que puede manejarse solo. Ise dijo mientras sonaba un poco inseguro. Sin duda podría, pero no sé si alguna vez ha peleado contra alguien como Regeis. Definitivamente no sabía nada sobre Sacred Gears hasta que le dijimos si hay múltiples versiones de engranajes que podrían superarlo, y sin ofenderlo. Sigue siendo un humano. Sona hizo una pausa por un momento antes de agregar algo más. Y con respecto a sus puntos fuertes, me temo que esa sería la razón por la que Regeis vendría por él. ¿Quiere pelear con Shirou por ser fuerte? Preguntó Ise con un tono de evidente incredulidad. Regeis es conocido por ser un adicto a las batallas. Antes, cuando estaba bajo el control de su maestro, buscaba constantemente luchadores fuertes para enfrentarlos. Eventualmente, se cansó de la falta de oponentes y se enfrentó a miembros de su grupo. Respondió Rias. Para él, estar en el campo de batalla con su vida en peligro es lo que define su propia existencia. Enfrentarse constantemente a oponentes fuertes es la prueba de que está vivo y es más fuerte que ellos. Entonces sí conoce a Emiya-kun. Meguri se levantó de su asiento demasiado rápido, lo que provocó que su silla se volcara hacia atrás. Malas noticias. Y se suministró la respuesta con una cara pálida. Está bien, todos, esto es una emergencia. Debemos encontrar a Emiya-kun y traerlo aquí de una pieza. Sona dio una orden a todos con una cara estricta. Si te encuentras con Regeis, no intentes ir contra él. Debes correr y esconderte mientras esperas refuerzos. Si es necesario, usa un hechizo de teletransportación para alejarte a ti de milla de él. Sé que no quieres involucrar a nuestros hermanos de esta manera, pero creo que prepararé una línea rápida con Oni y Sama por si acaso. Rias dijo en un tono muy serio.
Dado el hecho de que Regis está en el área ya es motivo de preocupación, y considerando todo lo que ha sucedido, no me extrañaría que algunas personas intentaran aprovechar esta oportunidad para hacer algo de caos en nuestra ciudad. Bien, vamos a buscar a Emilia-kun. Boom. Todos miraron hacia la ventana para encontrar que una de las colinas más cercanas había volado por completo a un lado y el bosque ardía en llamas. Afortunadamente, la colina tenía una barrera para contener cualquier daño, pero era dudoso que estuviera destinada a tal explosión. Creo que podemos haber encontrado a Shirou. Y se dijo el pensamiento que estaba en la cabeza de todos. Igual. Chico, ¿estaba teniendo el mejor momento de mi vida o qué? El almacén ya no se veía tan estéril o impecable hace unos minutos. Ahora, con mis talentos decorativos bastante inusuales, el lugar parecía algo así como un alfiletero invertido, con espadas como alfileres y grandes grietas en el suelo, con lanzas ocasionales proporcionadas por mi pareja de baile. Tenía razón acerca de que este tipo era un individuo muy peligroso. Desde el principio, usó múltiples versiones de esas extrañas lanzas para tratar de robarme mi movilidad, usando algunos movimientos muy inusuales para interrumpir mi concentración, y quizás lo más desconcertante, este tipo estaba usando movimientos de tipo asesino que eran extremadamente efectivos. Podría decirse que fue el luchador más eficiente que he conocido desde que llegué a este mundo. Ninguno de los otros demonios se acercó, ni siquiera Kiba con sus técnicas podría compararse con él. ¿Sí? Ahora esto es una pelea. Ese diablo me miró con los ojos más inquietantes. He estado luchando contra oponentes débiles durante tanto tiempo, y cada uno de ellos sigue cayendo como hojas. Se volvió tan aburrido que comencé a contemplar simplemente asesinar a todos. Entonces escuché sobre el supuesto emperador dragón rojo que vivía en esta área y decidí probar suerte. En mi camino hacia aquí, también escuché sobre un supuesto humano que estaba entrenando a un grupo de demonios para vencer a Fenix Nobleza y me intrigó más. No muchos humanos pueden ser tan fuertes, y debo admitir que desconfié un poco de esa noticia. Empezó a girar la lanza que tenía en sus manos, mientras daba vueltas a mi alrededor, sus ojos aún tenían esa luz enloquecida y parecía un cazador que había encontrado una buena presa. Pero luego vi ese clip del Ratting Lane, así que decidí que era necesario un pequeño experimento. Atrapé algunos de esos strays y los solté en el área para atraerlos a ambos al aire libre para que los estudiara. Durante los últimos días, los estudié a ambos, observando sus derribos. Una cosa quedó muy clara. El demonio reencarnado que empuña el Longinus es bastante decente, pero extremadamente verde. El demonio dejó escapar un resoplido desdeñoso sobre Ise. No tiene experiencia, y claramente fue una casualidad que obtuviera el equipo desde su nacimiento. Todavía necesitaba ayuda incluso para las peleas más básicas, fue vergonzoso verlo. Pero tú eres una excepción. Para probar sus palabras, instantáneamente creó otra lanza y me arrojó ambas, solo para que yo las detuviera rápidamente y saltara a tiempo para evitar la tercera que venía desde atrás y detonó al impactar, esparciendo escombros por todas partes. Definitivamente eres alguien que ha luchado durante mucho tiempo, y he estado observando tus tácticas. Y puedo sacar algunas conclusiones. Eres alguien que claramente ha estado lidiando con más personas dominadas de las que uno debería tratar normalmente, pero siempre sale en la cima con tus colmillos afilados con cada muerte. Eres del tipo que no pierde el tiempo con sus muertes, vas directo a la yugular. Otras dos lanzas de diseño inusual vinieron en direcciones opuestas, y me hice a un lado a tiempo para que se golpearan entre sí antes de detonar una de mis espadas para destruirlas. Y a veces, cuando tienes uno complicado entre ustedes, tiendes a usar tácticas que se considerarían suicidas, pero siempre terminarán contigo en la cima. Un lanzamiento cuidadosamente colocado me obligó a entrar en un anillo de lanzas que detonó con un chasquido de sus dedos. Con un golpe rápido en el suelo, pude proyectar una pared de espadas para protegerme del golpe contundente de la explosión, que terminó arrancando una parte del techo. Sí, y también estoy seguro de una cosa. En este punto, su sonrisa se hizo tan amplia que parecía menos un hombre y más una bestia. Tú y yo somos en realidad dos guisantes de una vaina.
Bien, ahora ese comentario me hizo fruncir el ceño un poco detrás de mi cobertura de espadas. ¿En qué me parezco a este tipo? He visto tus peleas, y puedo decir que estás profundamente insatisfecho con todas tus cacerías. El diablo comenzó a explicar con algo de grandiosidad, sin dejar de mirarme. De vez en cuando, tiendes a parecer irritado por la falta de desafío en tus cacerías. En cada una de tus cacerías, desaprobaste los métodos utilizados por esas niñas y niños con respecto al manejo de ciertas trampas, y de vez en cuando, te contuviste más de lo necesario para lidiar con algunas de las presas más fáciles. Y puedo decir que debajo del sudario de protección, en realidad anhelabas tener una pelea a muerte, ¿no es así? Bueno, este tipo podría pasar por un psicólogo de alguna manera. Odio admitirlo, pero tenía razón en cuanto a que yo estaba irritado por un tiempo con respecto a mis cacerías. Ha habido casos en los que sentí que faltaba algo cada vez que derribaba un Stray débil, y de vez en cuando me encontraba entrenando mi cuerpo mucho más de lo normal solo para desahogarme. Ser un mago era caminar con la muerte. Cualquier trabajo que hagas, cualquier enemigo que enfrentes, incluso los experimentos que hayas hecho innumerables veces, cualquiera de estos te mataría. Durante mi tiempo en la asociación, he tratado con tantos magos rebeldes, no muertos y apóstoles muertos, que me pareció una segunda naturaleza. Pero aquí, se sentía relajante. Demasiado relajante, de hecho, para una espada como yo. En este mundo, mis cacerías eran de Stray Devils aleatorios apenas más fuertes que un no muerto, las criaturas del mundo estaban jugando guerras imaginarias, y parecía estar más atrapado en el drama de la escuela secundaria que en las peleas a muerte. Falta por decirlo menos. Pero este diablo estaba equivocado en una cosa. Yo no soy como tú. Hablé por primera vez desde que comenzamos esta pelea. Yo no peleo por placer. Oh, es así. Pero la prueba está justo aquí, en este mismo lugar en el que estamos luchando. El diablo señaló con la mano el lío que hicimos. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero eres mucho más luchadora y enérgica durante nuestro pequeño baile. Un gran contraste con tus cacerías. Le dije a propósito a ese extraviado que viniera aquí por seguridad para que él pueda guiarte aquí. Deberías agradecerme ya que puedes soltar un poco más que cuando estás tratando con los débiles de la ciudad. ¿Cuánto tiempo ha estado observándome este tipo? Me sentía realmente asustado en este momento. Ahora vamos, entretenme más. Gritó mientras creaba más lanzas en el aire y me las lanzaba desde todos los lados. E inmediatamente proyecté mis espadas y también las dirigí hacia él, sacando múltiples lanzas en el proceso y despejando un camino para llegar a él. Una cosa que pude notar de su estilo de lucha fue que le encantaba usar una gran cantidad de lanzas a la vez para asustar, sino abrumar, al oponente, luego usó la distracción para colarse en otra lanza oculta para eliminarlos. Tengo que tener mucho cuidado con ciertamente le encanta emboscarme con diferentes tipos de lanzas que estaban fuera de mi rango de detección, y ha habido un par de llamadas cercanas. Aunque no esta vez. Mis armas fueron capaces de derribar la mayoría de sus lanzas, y finalmente conseguí un tiro claro hacia él. Corrí hacia adelante lo mejor que pude, luego con un gran salto, levanté la espada en mi mano y griega. Un cambio repentino en el olor casi me hace perder la cabeza, pero logré torcer mi cuerpo a tiempo para evitar un golpe, usando el impulso para derribar al clon frente a mí al que estaba a mi lado. Luego, sin detenerme a ver mi trabajo, proyecté mi arco y le hice una muesca a la espada, obligándolo a adoptar la forma de una flecha, y lo solté en el otro extremo del almacén, causando que la pared explotara espectacularmente. Ese demonio había comenzado a usar una lanza que le permitía clonarse a sí mismo durante los últimos minutos, y lo único que me ayudaba a evitar que se repitiera el ataque de Lancer era que el olor cambiaba cada vez que usaba uno de esos clones. Fue sutil pero fueron suficientes para decirme que algo andaba mal, y después de un tiempo noté que cada vez que hacía esos clones, había un extraño olor a carbón cerca. Eso sería por lo general donde se escondía. Y una vez más tenía razón cuando salió del humo, luciendo un poco andrajoso y desgarrado, y una vez más su expresión realmente me perturbaba. Ni siquiera Lancer estaba tan emocionado por una pelea. Bien, muy bien, la cantidad de éxtasis evidente en su voz fue suficiente para enviarme escalofríos por la espalda.
Ha pasado mucho tiempo desde que alguien pudo durar tanto tiempo en una pelea. Y te felicitaré por ser el primero en ver a través de uno de mis estilos de ataque favoritos en tan poco tiempo. Eres capaz de forzarme, devolviste y puedes ganar algo de terreno en nuestra pequeña pelea. Me has empujado a mejorar mi juego y he alcanzado nuevas alturas en mis habilidades, y tengo la intención de aprender más y ser más fuerte. Así que dime cómo lo estás haciendo. ¿Cómo puedes seguirme el ritmo? ¿Cómo puede un humano crear espadas sin un Sacred Gear? ¿Cómo puede un simple humano seguir el ritmo de un caballero demonio mutado? Quiero saber más, que puedo pelear más. Apenas esquivé la lanza que lanzó, cuando apareció a mi lado y creé otras 2 lanzas en su mano, y comencé una serie de estocadas y cortes para tratar de golpearme. Detuve sus ataques lo mejor que pude antes de saltar alto para dejar que la proyección que hice detrás de mí lo disparara por la sorpresa. Sin dudarlo, hizo girar una de las lanzas para crear un escudo de energía para bloquear la espada y, de hecho, usó el impulso para forzar mi arma y dispararme. Rápidamente lancé tanto a Kansou como a Bakuya para interceptar la espada, luego agarré otras 2 espadas del suelo y cargué hacia adelante. Honestamente, esto no iba a ninguna parte. Cada vez que intentaba hacer una apertura en su defensa, evitaba los movimientos y usaba esa apertura para lanzar un golpe a las piernas. Si intentaba pasarme a través de mis aberturas, intentaría ir por el cuello solo para que sus lanzas lo bloquearan. No había otra opción, tendría que improvisar en esta situación. Empecé a golpear otras cuchillas en el suelo para desalojarlas, antes de golpear en el ángulo correcto para enviarlas al diablo. Como estaba planeado, se defendió con las lanzas en sus manos, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para comenzar a martillar las hojas desviadas hacia él y directamente sobre su cuerpo, obligando a las hojas a pegarse a él y entrelazándolas entre sí. ¿O qué estás planeando? El demonio sonaba divertido a pesar de haber sido encajonado por todas las espadas que les estaba forzando. Muéstrame. Si tanto insistes, que así sea. Inmediatamente salté hacia atrás y chasqueé los dedos para dar la orden de romper mis proyecciones, haciendo que la primera explotara a su lado. Así comenzó una y otra, hasta que quedó envuelto por completo en múltiples explosiones que volaron parte de la pared y el techo y prendieron fuego a algunos de los árboles de afuera. Usando esa distracción, saqué mi arco y otra espada para apuntarle, usando su firma prana para tener una idea de su posición, antes de soltar la espada. Voló a través del humo y obtuve la recompensa de ver un brazo saliendo volando del humo. Lo tengo. Te tengo ya. La lanza amarilla a mi lado brilló intensamente y explotó, tirándome de mis pies y enviándome chocando contra la columna más cercana y haciendo un cráter en miniatura en ella. Mis oídos zumbaban por la explosión, levanté la cabeza a tiempo para ver que el humo comenzaba a remolinarse y dispersarse para revelar al diablo girando su lanza. Bueno, eso fue realmente inesperado, pero me gusta. El diablo enseñó los dientes hasta el punto de parecer un sabueso con rabia. Esto es excelente, dame más. Bueno, eso hizo un montón de nada, me quejé en mi cabeza mientras hacía un balance de su condición. Por lo menos, finalmente le hice un gran daño. La lesión más notable que le di fue la pérdida de su brazo, con la sangre goteando profusamente de la herida. Su ropa finalmente mostraba más daño, revelando un torso que había sido marcado por peleas anteriores, y ahora lucía otras nuevas cortesía de mis explosiones. Incluso sus piernas sangraban ligeramente por los fragmentos que se incrustaron en ellas. Pero aún así esta persona podría seguir adelante. Honestamente, si este demonio alguna vez fue convocado como Servant, solo puedo rezar para que no sea convocado como Lancer con continuidad de batalla de rango A. Eso apestaría mucho para mí, y ya estaba teniendo un dolor de cabeza terrible, además de que el área daba vueltas y griega. Mi cuerpo pareció colapsar sin previo aviso y apenas tuve tiempo de agarrar el mango de una de mis cuchillas para evitar que me rompieran un eje en la cabeza. Mi cabeza parecía comenzar a inundarse de sudor frío y mi ritmo cardíaco se estaba volviendo loco. ¿Qué está pasando? Sentí algo húmedo en mi mano y la levanté para encontrar sangre manchada por todas partes. Miré a la fuente y encontré un lado de mis pantalones empapado en sangre, con varios agujeros supuestamente provenientes de la explosión anterior.
Toqué con cuidado una de las heridas y saqué un fragmento que olía a veneno de serpiente. ¿Cómo te gusta el veneno que corre por tus venas? He hecho esa lanza especialmente para esta misma pelea. El diablo sonrió mientras se apoyaba en su lanza casualmente. Cada uno de los fragmentos contiene suficiente veneno para matar a un elefante adulto en 1 hora, y dado que lo tomaste a quemarropa, me atrevo a decir que te quedan unos minutos. Así que mejor usa ese tiempo correctamente. Maldita sea, me volví demasiado descuidado. Intenté incorporarme y tomar distancia, pero pisé algo que me hizo resbalar y golpeé mi cabeza contra una de las espadas. Maldiciéndome a mí mismo y saboreando la sangre en mi boca, traté de levantarme de nuevo solo para caer sobre una rodilla y esforzarme por respirar. El veneno se estaba propagando mucho más rápido de lo esperado, y parecía tan potente que incluso Avalon estaba tardando en empezar a limpiar el sistema. Tenía que mantener el control del cuerpo rápido. Desafortunadamente, mi cuerpo parecía haberme abandonado por completo, y mi visión parecía contraerse sobre sí misma. La oscuridad aparentemente venía de todos lados y reducía mi visión. Maldita sea, no quiero tener la sonrisa del diablo como lo último que vea. Necesitaba levantarme. Necesitaba seguir luchando. Necesitaba un arma, algo que pudiera romper sus defensas, algo que no pudiera evitar sin importar lo que hiciera. Algo así como esa lanza roja que casi me mata esa noche. Mientras mis pensamientos parecían desvanecerse, mi mano apenas agarró el eje de una de las lanzas a mi lado y se aferró para estabilizar mi cuerpo. Bagum. Igual. Regeis dejó escapar una risa oscura mientras observaba al humano tropezar en el suelo, tratando de levantarse solo para tropezar con un trozo de espada rota y golpear su cabeza contra otra arma. Estaba impresionado de que el humano aún pudiera moverse a pesar del veneno dentro de él. Esta era una variación de otro tipo que había matado a muchos otros antes que él en segundos. Incluso el más fuerte ante él cayó después de unos minutos. No es que le importara a Regeis, lo único que le importaba era que este humano todavía estaba vivo y actualmente en sus últimas piernas, y dado lo que había visto hasta ahora, sabía que el humano daría una última pelea a muerte. Un animal empujado a la muerte sería el más desesperado y el más feroz. Una ligera dosis de dolor interrumpió sus pensamientos y dirigió su mirada irritada al muñón donde solía estar su brazo. Parecía que el corte estaba lo suficientemente limpio como para que incluso los nervios no registraran el dolor desde el principio. La sangre todavía fluía del muñón con bastante rapidez y podía sentir las primeras oleadas de tener la cabeza ligera por la pérdida de sangre. Sin palabras, creó una lanza a base de fuego y perforó ligeramente el muñón, haciendo una mueca leve de dolor cuando las llamas comenzaron a cauterizar la herida. Al cabo de unos segundos, Regeis retiró la lanza y examinó su obra. La herida se veía fea, pero al menos la sangre dejó de salir como un grifo que gotea. Podría limpiarlo más tarde. No importaba si le cortaban un brazo. El dolor y la muerte eran precios a pagar por una buena pelea, y este era sin duda el mejor de todos. Fue el primero en mucho tiempo en empujar a Regeis tan lejos y quitarle una extremidad. La sonrisa maníaca volvió a su rostro cuando se giró para mirar al humano, agarrando una de sus lanzas rojas para tratar de sostenerse. El tiempo se acercaba. Siempre podía decir si su presa estaba asustada o desesperada durante sus piernas. Este humano fue uno de los pocos que no exhibió ninguno de los dos. Este estaba tranquilo y decidido a luchar hasta el final. Se aseguraría de seguir luchando hasta que Regeis muriera, y no se arrepentiría en lo más mínimo. Regeis esperó ansiosamente al humano mientras luchaba por mantenerse en pie y sacar la lanza del suelo. Oh, entonces él quería usarlo, ¿eh? Muy bien, entonces, dejaría que el humano peleara con eso, sería generoso. Regeis miró la lanza en su propia mano mientras esperaba. Definitivamente podía sentirlo latiendo con energía durante toda esta pelea. El estridente estaba muy emocionado con esta pelea, nunca había sentido que se sintiera tan vivo para una pelea así. También quería sangre fresca de este oponente, y sin duda se lo daría al equipo. Se aseguraría de tallar el corazón palpitante de este humano y vertió las últimas gotas de sangre en su lanza para darse un festín. Ahora, ¿cómo hacer eso? Quizás podría inmovilizarlo con la lanza de fuego que estaba usando.
Podía apuñalarlo en el estómago y ver al humano gritar de agonía mientras las llamas cocinaban sus entrañas y griega. Cualesquiera que fueran sus pensamientos, se detuvieron cuando miró al humano, que ahora adoptaba una posición agachada a 4 patas con la lanza apuntando diagonalmente al suelo y el peso levantado sobre su hombro. Su respiración parecía haberse estabilizado hasta el punto de que uno pensaría que su corazón se había detenido y sus ojos parecían haber cambiado su color al del acero más negro. Pero la posición y el comportamiento no fue lo que detuvo a Regis. Era la lanza en la mano del humano. Algo al respecto había cambiado de alguna manera. No era un cambio físico, eso lo podía decir, sino algo en el centro de la lanza que parecía volverse extraño para él, como si ya no pudiera controlarlo. Además, la sensación que obtuvo de la lanza fue muy diferente. Ya no estaba furioso como un toro, estaba silencioso y tranquilo como una serpiente al acecho de la muerte, y la cantidad de sed de sangre prácticamente lo estaba sofocando. Regis parpadeó una vez para limpiarse los ojos del sudor que goteaba en sus ojos, y en ese momento vio una figura junto al humano en la misma posición que él mientras llevaba una lanza diferente en sus manos. La figura parecía ser un hombre irlandés vestido con un ajustado leotardo azul y su cabello sorprendentemente azul oscuro atado en una larga cola de caballo. Pero la parte que estaba agarrando su corazón era la expresión salvaje en su rostro. Le recordaba a un sabueso que había encontrado a su presa y estaba a punto de clavarle los dientes en el cuello. Y si Regis miraba con cuidado, la ilusión parecía superponerse perfectamente con la figura del humano. En ese momento, Regis sintió que algo extraño se asentaba en su corazón. Era muy extraño y extrañamente inquietante, pero sabía cuál era este sentimiento, el tipo que imponía sus objetivos. La sensación de estar acorralado por un depredador mejor que él. La sensación del cazador convirtiéndose en cazado. Necesitaba escapar ahora. Necesitaba distanciarse un poco de este humano y repensar sus estrategias. Él necesitaba. ¿Estás listo? El humano levantó levemente la cabeza para mostrar un salvajismo muy frío y algo contenido en su rostro. Aquí vengo. Justo cuando Regis comenzó a moverse, el humano comenzó su ataque cargando unos cientos de pies antes de saltar alto en el aire, pero curiosamente la lanza estaba dirigida al suelo. Sin embargo, Regis no se dejó engañar. La lanza que el humano agarró era una de sus favoritas. Se inspiró para crear una lanza basada en la mitología irlandesa que le permitía perforar el corazón de su objetivo sin importar dónde estuvieran o cuánta protección tuvieran. Siempre fue una excelente manera de matar a sus objetivos sin darse cuenta. Oh, la ironía de tener su propia creación contra él. Regis rápidamente envió una orden mental para cancelar su creación, solo para encontrarse perplejo por la falta de reacción de la lanza. En realidad ignoró una orden de dispersión, y ese humano estaba a punto de usarlo en él. Pero seguramente no podría usarlo. Gabe, el corazón de Regis se detuvo en el momento en que el humano dijo eso. La lanza que una vez estuvo en silencio ahora rugía con su deseo de quitarle la vida a su dueño anterior, como si hubiera encontrado un nuevo dueño digno de su deseo de matar y lo acabara con gusto. Vol. Y con eso, el humano arrojó la lanza con fuerza, y la lanza pareció convertirse en un destello rojo y se precipitó directamente hacia su corazón. Regis intentó usar la misma lanza para atacar al humano antes de que lo alcanzara, pero la lanza rebelde hizo pedazos a su contraparte y básicamente se clavó en el cuerpo de Regis y atravesó su corazón. Gar. Regis escupió sangre mientras agarraba la lanza y trataba de liberarse de ella, cuando vio que el humano levantaba la mano. Romper. El humano expresó suavemente mientras chasqueaba los dedos. Auge. La lanza roja brilló intensamente antes de explotar y sacar una parte de su torso y sus pulmones. Regis se tambaleó un poco mientras trataba de mantener la conciencia, su visión se oscureció rápidamente. Lo último que vio fue al humano parado con la ilusión justo detrás de él, y el último pensamiento que tuvo fue cómo fue golpeado por alguien más sanguinario que él. Ah, eso apesta mucho. Igual. Jadeé con fuerza mientras miraba el cuerpo del demonio estrellarse contra el suelo y los últimos destellos de vida se desvanecieron de sus ojos.
Después de esperar unos segundos para asegurarme de que realmente estaba muerto, liberé la tensión que me mantenía en pie y dejé que mis piernas se doblaran debajo de mí para poder acostarme en el suelo y descansar mi cuerpo dolorido, mientras mantenía el flujo de sangre en un mínimo para que Avalon elimine el veneno. Nuevamente estaba ese extraño sentimiento dentro de mí, pero esta vez fue acompañado por otra emoción que no entendí. Me sentí extremadamente salvaje por la falta de descripción, como si realmente quisiera arrancarle el corazón o algo así. Incluso la sensación de agarrar esa lanza era inusual. Se parecía tanto a la lanza roja que usó Lancer que en realidad me quedé en blanco por un momento y simplemente adopté el mismo estilo de lucha que el Servant para sacar al demonio. Un ligero chasquido metálico llevó mis ojos cansados al bolsillo donde se asomaba el amuleto de Kaleido. Las joyas brillaban intensamente pero disminuían lentamente. De nuevo, esa extraña reacción de él, parecía estar reaccionando a algo, pero antes de que pudiera identificar la causa, se apagó como una vela. ¿Qué demonios está pasando? Quizás era solo la adrenalina y mi frustración hablando. Gruñí en voz alta cuando no pude levantarme del suelo. Avalon finalmente estaba ganando algo de impulso para eliminar el veneno, pero mi cuerpo todavía se sentía como si tuviera el veneno de Castero dentro de mí. Respiré hondo y recité un encantamiento ligero mientras liberaba mis proyecciones para convertirlas de nuevo en prana. Permanecieron un rato en el aire, luego comenzaron a moverse hacia mí como una suave nube de polvo dorado. Lenta y seguramente, se reunieron sobre mí y luego fluyeron dentro de mí. Honestamente, ese hechizo que encontré por accidente en las antiguas bibliotecas de la asociación fue un regalo del cielo para mí. Como no podía generar tanto prana como muchos de los otros, usé este hechizo para juntar el prana en el aire y lo usé como propio. Esto rápidamente se convirtió en una buena manera de recuperar algo de mi viejo prana de mis peleas, y considerando lo rico que era este mundo, era ideal para Avalon usar ese prana y arreglar mi cuerpo. Después de un minuto de acostarme boca arriba, dejé escapar un suspiro de fatiga y me obligué a sentarme. Por lo menos, el veneno ya se había eliminado en su mayor parte. Todavía había un poco dentro de mí, pero no lo suficiente como para ponerme en peligro. Respiré hondo y me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor. Oh chico, había mucho control de daños por hacer. Bagump. GRK. Apreté los dientes cuando esa extraña sensación comenzó de nuevo, solo que esta vez estaba haciendo que mi pecho doliera incontrolablemente y me impedía concentrarme y curarme. Bagump. Bagump. Bien, ahora esto se estaba volviendo ridículo, el sentimiento que resonaba dentro de mí comenzaba a ser muy doloroso. Además, las lanzas a mi alrededor estaban comenzando a brillar en pulsos mientras dejaban un extraño tono de llamada. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? Espera un momento, la última vez que pasó algo así fue con las espadas de Kiba. Y no se abalanzaron sobre mí solo para seguirme. Shriek. 5. Mierda. Una por una, las lanzas se desprendieron de sus posiciones originales y flotaron en el aire, sus puntas apuntándome siniestramente mientras brillaban con un rojo brillante. Me obligué a levantarme y preparé mi gatillo mental de nuevo. Esta iba a ser una situación muy complicada, puede que no haya usado tanto mi prana, pero lo que sea que ese tipo me hizo con esa lanza parecía estar causando estragos en mi cuerpo. Incluso si Avalon estuviera dentro de mí, necesitaría algo de tiempo para eliminar lo que sea que estuviera dentro de mí, y tal como estoy, me estaba costando mucho concentrarme en la defensa. Splat. Shrek. A pesar del peligro frente a mí, giré la cabeza rápidamente para encontrar la fuente, solo para pensar que desearía no ver esto frente a mí. El cadáver perteneciente al diablo comenzó a mostrar violentos espasmos, con sus miembros golpeando violentamente el suelo mientras la boca derramaba una gran cantidad de sangre. Los espasmos comenzaron a volverse más erráticos hasta el punto de que el brazo restante, que estaba débilmente conectado a su torso, terminó rompiéndose y voló un poco, y uno de sus globos oculares se salió de su órbita y rodó por el suelo. Pero eso no fue lo peor. Skrek. Croc. Como una recreación retorcida de una película de James Cameron, la parte del pecho comenzó a emitir algunos sonidos extraños y más sangre comenzó a brotar de las heridas que le hice. Proyecté una espada al azar en mi mano y preparé mi postura.
¿Fue este un último intento de derribar a un oponente si alguna vez lo derrotaban? No me digas que había una criatura dentro de él diseñada para salir después de su muerte. Si recuerdo la jerga de internet, no quiero tener un face full of alien wing si esto último fuera cierto. Un sonido de ruptura rompió mis pensamientos y dirigí mis ojos a una brillante pieza de acero que sobresalía de su pecho. Otro tirón de su cuerpo y dos más pequeños aparecieron junto al primero, casi partiendo el torso por la mitad. Y luego... picó boom. Vaya. Levanté la espada para bloquear los pedazos de carne que volaron del cadáver que de repente estalló violentamente. Continuó durante unos segundos más hasta que la mini lluvia de sangre se detuvo y pude arriesgarme a bajar un poco la espada para observar lo que tenía delante. En verdad, el cadáver que yacía abierto realmente se parecía a algo de una película de James Cameron con una dosis de película slasher. Toda la parte del torso parecía algo toscamente cortado por alguien que tuvo la remota idea de usar una motosierra en mal estado. La cabeza se separó y terminó en el otro extremo del almacén. Pero esa no era la parte extraña, era el objeto que se cernía sobre él lo que me levantó la guardia. Era una especie de arma que brillaba intensamente hasta el punto de hacer que mis ojos se humedecieran con solo mirarla. Parece ser una lanza, pero con dos pequeñas puntas adicionales en el costado que daban la apariencia de un tridente. No podía decir si tenía alguna característica además de la punta de lanza única porque la luz era así de brillante y parecía estar latiendo con energía demoníaca hasta el punto de sonar como un latido del corazón. Mi cautela pronto se convirtió en ansiedad cuando las otras lanzas comenzaron a brillar aún más y con un destello rápido, comenzaron a volar hacia la lanza tridente, rompiéndose en partículas más pequeñas de prana y fusionándose con ella. Bien, eso significaba que este era el Sacred Gear que el diablo estaba usando para crear estas otras lanzas. Pero ahora que... ¡Bagump! ¡Bagump! La lanza brillaba aún más cuando las anteriores fueron absorbidas por ella. La energía demoníaca que irradiaba era casi abrumadora, y la sensación de déjà vu me estaba afectando. Efectivamente, la lanza dio un brillo más antes de girar rápidamente y apuntar su cabeza hacia mí. Se detuvo por un momento, luego, con un brillo final, voló directamente hacia mí. ¡Oh, mierda! Fue un poco demasiado repentino y por reflejo, arrojé la espada en mi mano a la lanza para interceptarla. Incluso si fue solo por una fracción de segundo, lo necesitaba para proyectar un escudo. Esperaba que la lanza fuera ligeramente desviada por la espada y golpeara el suelo. Esperaba que la lanza cortara la espada por la mitad y continúe su trayectoria. Incluso esperaba que la lanza se comportara como Gaebolg y se doblara alrededor de la espada para llegar a mí. Sin embargo, eso no sucedió, y ciertamente no esperaba la reacción que vi en el momento en que las dos armas se encontraron en el aire. El tiempo pareció detenerse cuando ambas puntas de las armas se tocaron, antes de que un pequeño punto de luz comenzara a brillar y se hiciera más grande hasta el punto de envolver ambas armas. Entrecerrando los ojos a través del resplandor, vi que ambas armas comenzaban a girar al contacto, luego, para mi sorpresa, comenzaron a separarse y a remolinarse en la bola de luz, reuniéndose en el centro de la bola y comenzaron a formar una forma que era algo parecido a la lanza. No podía decir más que eso porque fue entonces cuando la bola de luz comenzó a comprimirse sobre sí misma y brillar aún más hasta el punto que tuve que usar mis manos para bloquear el resplandor. Eso pudo no haber sido un error, ya que la bola de luz terminó viniendo directamente hacia mí y golpeó mi mano, empujándome hacia atrás con más fuerza de la que podía imaginar y haciéndome golpear la pared con fuerza. El resplandor finalmente disminuyó lo suficiente como para arriesgarme a abrir los ojos y ver lo que tenía en la mano. Firmemente agarrada en mi mano estaba la misma lanza que salió del cuerpo del diablo, pero esta vez pude ver las características rúnicas que corren a lo largo del eje y el color verde parduzco que parecía cambiar como el agua del río cuanto más la miraba. Esa mirada me mostró una vista que era a la vez hermosa y mortal. Sin embargo, por extraño que parezca, la sensación que tuve al revisar su interior parecía sugerir que la lanza se había fusionado de alguna manera con la espada simple que usé para tratar de derribarla. Se sentía sólido y completo como con las espadas de Kiva de las que había tomado posesión. Por un momento dudé, luego agarrándolo un poco más fuerte, tracé el arma en mis manos para entenderlo. Tridente del infierno.
Ese era su nombre, su habilidad era crear cualquier tipo de lanza demoníaca imaginable para su usuario. El poder y las fortalezas se colocan aproximadamente en la categoría B-Rank, y se han transmitido aproximadamente 16 veces en los últimos 200 años. Ha visto muchas batallas, asesinatos y otros tiempos turbulentos. Y ahora yo era el dueño de esta lanza. ¡Oh alegría! Solo pude mirar la lanza por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Levantando la cabeza, respiré hondo y lo dejé salir lentamente, antes de gritar en voz alta. Está bien, es seguro salir ahora. Un momento de silencio, luego una figura salió de su cubierta y me miró antes de inclinarse. Gracias por su preocupación, pero no era necesario. Tal vez, pero es una cortesía básica expresar eso, incluso si dicha persona está espiando a los demás durante toda la pelea y no se molesta en revelarse. Dije mientras aflojaba mis articulaciones mientras vigilaba de cerca a la sirvienta de cabello plateado. Avalon casi había terminado de quitarme el veneno, pero mis movimientos aún estaban obstaculizados por todos esos ataques. Y algo en esta mujer estaba haciendo que todas las campanas de alarma en mi cabeza sonaran como locas. Ya veo. Grayfia se puso rígida y miró con los mismos ojos vigilantes que la última vez. Perdóname por eso, pero había querido hablar contigo por un tiempo, y considerando lo que Ohou-sama me estaba diciendo sobre tu destreza en la batalla, quería ver de primera mano si eras tan hábil como ella dijo. Bueno, entonces, conocí tu aprobación. Agarré la lanza que estaba en mi mano un poco más fuerte de lo necesario mientras la vigilaba. Algo estaba cambiando en su firma prana, y la lanza también estaba reaccionando ante ella como si estuviera tratando de advertirme sobre algún peligro. Algo por el estilo. Grayfia mantuvo su tono y su mirada en mí. Ese diablo con el que luchaste es uno de los más buscados de la lista, con una recompensa particularmente alta por su cabeza. Sus habilidades fueron muy elogiadas para los asesinatos, y hasta esta noche, ninguno vivió para contarlo. Diré que derrotar a Regeis dice algo de tus habilidades, así que al menos esa parte que dijo Ohou-sama era cierta. Pero no me avergonzó admitir que en realidad me congelé por un momento cuando la cantidad de prana que salía de ella cambió de un torrente a un tsunami. La intención de matar fue suficiente para que Gaebol se sintiera débil por gritar en voz alta. Cuando Ohou-sama me contó sobre sus intentos de reclutarte y tu falta de historia, decidí hacer mi propia búsqueda sobre ti, y seré honesto contigo, no me gusta lo que he encontrado y lo que no. Tienes habilidades, sí, uno que beneficiaría a Ohou-sama, pero dudo que ella comprenda el alcance total de tus habilidades. Algunas de tus armas tienen el tipo de conciencia que no debería ser posible y el tipo de poder que proviene de ellas es demasiado peligroso. Ser dejado salir al mundo, y mucho menos copiado y utilizado por un mago de talento inusual. El almacén comenzó a temblar en sus cimientos, provocando que algo de polvo y escombros sueltos cayeran al suelo a nuestro alrededor, y las ya frágiles habitaciones colapsaran espectacularmente. Y luego tenemos tu falta de historia y tu renuencia a hablar de ello. He visto varios tipos similares como tú, y todos tienen una cosa en común. Continuó hablando en un tono uniforme mientras mantenía ese tsunami de prana y su postura cambió ligeramente a una vagamente similar a una lista para cortarme la cabeza con las manos. Todos ellos traen algún tipo de peligro para las personas que los rodean, y bajo ninguna circunstancia dejaría que alguien de ese tipo esté cerca de Ohou-sama. Fue instintivo, pero apenas salté a un lado a tiempo para evitar un estallido de hielo que sobresalió debajo de mí y destruyó la columna más cercana a mí. No pude evitar quedar boquiabierto ante el tamaño del bloque de hielo. Ni siquiera el mejor mago que conozco podría ser un bloque de hielo tan rápido y tan grande. Voy a preguntarte una vez. ¿Cuál es tu intención al estar aquí en este pueblo? Su mirada se posó en la lanza que en ese momento sostenía con ambas manos en una posición defensiva. ¿Estás aquí para robar los Sacred Gears que están en los títulos nobiliarios de Riyasama y Citri-sama? Vaya, tiempo fuera. No estoy aquí para robar nada ni hacer ninguna mierda. Argumenté mi caso mientras sostenía la lanza en una mano y levantaba la otra mano para mostrar que no tenía intención de hacer daño. Solo llegué aquí por accidente debido a una pelea que tuve durante mi última cacería. Entonces, ¿por qué no te has ido de esta ciudad?
En primer lugar, todavía me estoy recuperando de mi última pelea que me trajo aquí. En segundo lugar, podría usar el periodo de vacaciones para mis propios estudios. Y, por último, estoy atrapado en la academia, por lo que tendría que terminar el sistema antes de salir. Respondí un poco rotundamente para la parte final, mientras intentaba hacer malabarismos con mi atención entre ella y el control de las cuchillas dentro de Mecánica de Realidad. Esta criada los estaba asustando seriamente y me estaba tomando mucha atención calmarlos. Creo que la cábala mágica a la que perteneces estaría tratando de buscarte. Grayfia planteó un buen punto mientras me miraba. Bueno, a esos tipos no les importaría ni yo ni algunos de mis amigos. Respondí mientras recordaba las políticas de Clock Tower. No tardarían en parpadear ante la muerte de los ejecutores y enforcers en acción cuando se pusieran nerviosos por su trabajo, y ser asiáticos solo hacía que les resultara más fácil ignorarlos. Ser el hijo adoptivo del Magus Killer solo los haría felices si estuviera muerto. ¿Por qué el Sacred Gear reacciona de esa manera contigo? Grayfia una vez más miró la lanza en mi mano. Si no recuerdo mal, también sucede con las armas que pertenecen a Kiba Yunuto. Eso hace que seamos dos, no tengo idea de por qué. Para demostrarlo, lancé suavemente la lanza en el aire, donde quedó suspendida por un momento antes de volver a mi mano con la fuerza suficiente para hacer que mis rodillas se doblaran ligeramente. Cada vez que traté de escapar, simplemente me seguían. Grayfia todavía mantenía la postura erguida y la mirada fija en mí, y honestamente, esta sirvienta me estaba asustando. Sirrias me asustó por ese extraño poder que me dio ese embriagador aroma dulce. Grayfia me asustó por la cantidad de prana que podía desatar sin dudarlo. Esta mujer no tenía aberturas visibles, y tenía la mitad de la mente de llamar a todo mi arsenal sagrado para tratar con ella. Una última pregunta. Grayfia dijo cuando sus ojos se volvieron casi ilegibles y la intención de matar llegó a su punto más alto. ¿Quién y qué eres? Bueno, esto fue todo. Esperemos que la verdad funcione. Shiro Emiya, un mago de tercera categoría y ocasionalmente autónomo. Hice una pausa antes de agregar una cosa más. Y actualmente un estudiante de la Academia Quo que está tratando de deshacerse de algunos demonios y demonios al mismo tiempo que se ocupa de la renta y las facturas del hospital. Grayfia continuó mirándome con una expresión muy estricta, y pude sentir el sudor acumulándose en mi frente y amenazando con fluir hacia abajo. Después de un tiempo pude sentir que sus niveles de prana caían lentamente a niveles algo más seguros, y su postura parecía menos propensa a tratar de cortarme la cabeza. Parece que estás diciendo la verdad por ahora. Grayfia cerró los ojos momentáneamente para dejar escapar un ligero suspiro antes de dirigirlos hacia mí nuevamente. Aunque a tu actitud le vendría bien un ajuste. Bueno, no todos los días te encuentras con alguien que en realidad no llega a atacarte. La mayoría de las personas que conocí tienden a dar un tiro en la cabeza. Mantuve mis manos firmes y evité mostrar cualquier expresión que mostrara mi alivio de que ella se retirara. Supongo que eso sería cierto. Grayfia levantó una ceja hacia mí mientras mantenía esa cara de póker. Pero como digo, necesitas un ajuste de actitud. Lo he conseguido mucho. Créanme cuando digo, esto se considera una mejora. Me permití poner los ojos en blanco ante el recuerdo de Rin constantemente hablando de mí. Chico, ella realmente se expresó al respecto. Le agradecería que no le cuente a Ria-sama sobre nuestra pequeña charla. Este es un asunto privado para mí. Grayfia se inclinó mientras hacía su pedido. Snor dudo que ella me crea. Respondí mientras bajaba los brazos lentamente, aún manteniendo un fuerte control sobre mi gatillo mental en caso de que intentara atacarme con la guardia baja. Pero está bien, no se lo diré a ella ni a Citri-san. Le agradezco su discreción. Grayfia hizo una pausa mientras giraba ligeramente la cabeza hacia un lado. Parece que me he quedado más tiempo de lo esperado. Ohou-sama y Citri-sama están en camino con sus nobles. Oh genial, justo lo que necesitaba. Dejé escapar un suspiro de frustración mientras miraba el daño a mi alrededor. Bueno, supongo que ya no podré usar este lugar como un taller secundario, tendría que buscar en otro lado. Más importante aún, espero que no me cobren por los daños.
Eso me llevaría algunos meses más de arduo trabajo para pagarlo. Bueno, entonces, hasta la próxima vez que nos encontremos, Shiro Emiya. La doncella de cabello plateado se inclinó una vez más, cuando un círculo mágico apareció a sus pies, bañándola en una luz carmesí. Luego, con un destello brillante, desapareció sin dejar rastro. Y no un momento demasiado pronto, ya que podía escuchar pasos apresurados en la distancia. Un momento de silencio, luego. ¡Boom! Shiro. Hemos venido a ayudarte. Una de las puertas más grandes voló de sus bisagras, y fui recibido con la vista de los demonios, corriendo con sus armas desplegadas y sus ojos, escaneando toda el área en busca de un enemigo. Se detuvieron casi cómicamente y casi chocaron entre sí cuando vieron la destrucción a su alrededor y el cadáver destrozado del demonio. ¡Uah! Y se parpadeó ante el cuerpo antes de volverse hacia mí. Shiro, ¿tú hiciste eso? Sí y no. Respondí después de poner mis pensamientos en orden. Me las arreglé para derribar al diablo, pero tenía algún tipo de seguridad en caso de que lo sacaran. Honestamente, no estaba seguro de si sobreviviría a la explosión cuando explotó. Lo que sea que hice quería decir fue interrumpido cuando un borrón de cabello rojo pasó volando y se estrelló contra mí, haciéndome jadear ruidosamente y golpear el suelo con fuerza. Emiya-kun, ¿estás bien? Ese Regeis débil no te hizo mucho daño, ¿verdad? Meguri comenzó a soltar muchas preguntas mientras miraba rápidamente mi cuerpo en busca de heridas, antes de abrazarme muy fuerte hasta el punto de asfixiarme. Señora, no puedo respirar. Mis costillas. Ahogué la queja mientras luchaba por respirar bajo su agarre. Maldita sea, esta chica podría rivalizar con Lugia cuando me abrazaba preocupada, estaba en grave peligro de desmayarme en este momento. Meguri-chan, dale algo de espacio para respirar. Mi salvador vino en la forma de una reya nerviosa que se acercó y trató de persuadirla para que me soltara. Pero parecía que el destino estaba tomando lecciones desde el Reich cuando Meguri movió su cuerpo para evitar separarse de mí, pero no estaba preparada para mi gran cuerpo y, por lo tanto, la hizo tropezar y hacer tropezar a Reya, y antes de que pudiera reaccionar, terminó en el suelo nuevamente. Conmigo estando en una posición muy peligrosa, con Meguri abrazando mi abdomen y su cabeza demasiado baja, mi mano tocando accidentalmente su trasero, y Reya encima de mí asfixiándome con su pecho. Maldita sea, esto no era lo que tenía en mente, de morir en el campo de batalla. Vaya, pensé que eso solo pasaba en los dibujos animados. Tsubaki comentó en un tono incrédulo. Jojojo, este es un buen material. Podía escuchar el clic de una cámara sobre las malvadas cavilaciones de Momo. Maldito bastardo con suerte. Y se maldijo en voz bastante alta con un gran tono de celos. Hombre muy afortunado. A menos que me equivoque, pude escuchar un toque de diversión en la voz plana de Koneko. Reya chilló y se bajó de mí, permitiéndome respirar aire fresco. Por el rabillo del ojo, pude ver a una Reya sonrojada arrodillada un poco más lejos de mí. Meguri pronto la siguió, con su rostro tan rojo como su cabello y su cuerpo un poco inquieto. ¿Necesito una mano? Kiba se adelantó y le ofreció la mano. Simplemente gruñí cuando lo tomé y él me ayudó a levantarme. Sonrió antes de mirar la lanza. Luego frunció el ceño pensativo mientras se giraba para mirar la espada en su mano. Supuse que la espada le estaba diciendo algo. Emiya-kun, ¿serías tan amable de contarnos lo que sucedió durante el tiempo que perdimos el contacto contigo? Me volví para mirar a Sona, y no me avergoncé de decir que me estremecí un poco ante la mirada ardiente que tenía sobre mí. Claramente estaba enojada porque no me reporté después de pelear, y esperaba que mi historia la aplacara. Pero afortunadamente llegó una interrupción en la forma de Ise. Espera, ¿qué dijiste, Drake? Ise frunció el ceño mientras miraba su guante rojo. Imaginé que obtuvo su respuesta cuando sus ojos se agrandaron. Volvió la cabeza lentamente y puso sus ojos en la lanza, que todavía estaba en mi mano todo el tiempo. Shiro, por casualidad esa lanza es un Sacred Gear. Kiba terminó su respuesta mientras levantaba la vista de su espada y se enfocaba en ella también. Eso es lo que dice Swordbeard. Aparentemente obtuviste un Sacred Gear de esta pelea. ¿Qué? Todos dejaron de inspeccionar el área y se volvieron hacia mí con expresiones atónitas.
Mi única respuesta fue encogerme de hombros y dejar escapar un suspiro de cansancio. Esa va a ser una larga historia. Igual, maldita sea. Ese tipo tuvo que ir y ser asesinado por un simple humano. Una figura maldijo en la oscuridad mientras golpeaba con el puño algo duro. Es desafortunado, pero mira el lado positivo, al menos su muerte no puede vincularse con nosotros. Otro respondió en un intento de calmarlo. Y el hecho de que el tipo se elimine nos ayuda, ya que no tenemos que preocuparnos de tener su lanza en la espalda. Sí, y en otra nota, parecía que los rumores eran ciertos, que un mago humano estaba detrás de la victoria de la nobleza Gremori. Que se enfrente a Regeis es una prueba de su fuerza. Una tercera figura levantó los brazos con ligera desesperación. Ese puede ser el caso, pero se suponía que Regeis asesinaría a esos miserables hermanos de los Maus. Era la mejor oportunidad que teníamos. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada, solo agradece que nadie sepa su verdadero propósito para estar allí. Pensarían que solo estaba allí para encontrar a Dragón Emperador Rojo y al extraño humano. La segunda figura aseguró al primer orador mientras se encogía de hombros. Bien. La primera figura se cruzó de brazos mientras refunfuñaba. Pero, ¿qué pasó con esa extraña reacción con su Sacred Gear? El engranaje simplemente salió disparado del cadáver y se dirigió directamente hacia el humano. Esta es la primera vez. Supongo que debemos investigar esto más de cerca. La tercera persona respondió. Tal vez nos hayamos topado con algo bastante interesante. Podríamos retenerlo como rehén y forzar a esas chicas a nuestra voluntad. Mientras estamos en eso, podemos averiguar por qué el equipo reaccionó de esa manera. No será necesario. Shrin. Antes de que nadie pudiera reaccionar, apareció un breve destello y sus cabezas cayeron al suelo suavemente, seguidas poco después por los cuerpos. La persona en cuestión sacó con calma la sangre de la espada que usó con un paño, antes de sacar 3 cristales y arrojarlos hacia los cuerpos. Cuando hicieron contacto, los cristales comenzaron a brillar, luego una pequeña bola de luz brillante salió de los cuerpos y se movió hacia los cristales, haciéndolos brillar con un brillo rojo. Bueno, tengo el material de ese tipo, pero en serio, ¿por qué no consigue algunos vivos? Primero las plumas y la sangre de ese ángel caído, ahora algunos demonios al azar. Sería más fácil tener algunos especímenes vivos para comparar. La persona se quejó mientras iba a recoger los cristales antes de chasquear los dedos para prender fuego a los cuerpos. Como sea, consiguió lo que necesitaba, y yo me deshago de la basura inquisitiva. Todo lo que tengo que hacer ahora es enviar la información de forma anónima, y esos demonios deberían poder hacer el resto de la limpieza por mí sin que nadie sea el responsable. Más sabio. La figura se detuvo mientras observaba las llamas que continuaban quemando los cuerpos. Entonces, esa es la reacción de un Sacred Gear, ¿eh? Interesante, pero, de nuevo, Shiro Benilla siempre traía algo nuevo a la fiesta. Por ahora, creo que me guardaré este pequeño dato para mí. Después de todo, esto podría ser útil y divertido para mí a largo plazo. Con eso, la persona desapareció en la oscuridad, la única prueba de su presencia son las llamas que finalmente se extinguieron.